Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Actualidad Impositiva. ¿Qué decís, Andrés? Muy bien. ¿Todo bien? Programa ¿Leo? más. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo? Un programa más de Actualidad Un Impositiva. programa más. Sí, sí, sí. De los mejores. En la última semana de vencimientos. Sí, sí. Estamos transitando bien mayo. Hubo pequeña prórroga que sirvió, ¿no? Sí, sí. Creo que sirvió bastante. Sirvió bastante. No los veo tan cansados como otros años. ¿Qué querés que...? ¿Fueron muy ordenados? ¿Querés que nos saquemos la máscara? Nos maquillaron bien. Muy bien, está bien, habla bien. Gracias, Doti. ¿Qué tal, Indy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien, buenas noches. Bueno, bienvenida, ¿eh? Gracias. ¿Qué hacemos? Vemos lo de los títulos. Vamos a ver los títulos. Blanqueo viene con amplia moratoria y regularización de capitales. El blanqueo más anunciado de la historia, ¿no? PYME se avanza en la redacción de los beneficios destinados a este sector. Las letras del Tesoro a salvo. La FIP determinó que las de BAC no pagan ganancias ni bienes personales. Columna previsional, bueno, la presentamos recién a Indy Feilenbogen. Y nuestro invitado de hoy, el doctor Vicente Lorenzo, de CAM. de CAM. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Indy? ¿Todo en orden? Tenemos preguntas, ¿no? Sí, tenemos preguntas. Bueno, hay expectativas, se anuncian cosas, pero nada se concreta. Bueno. No llamemos que a veces, viste, hay cosas que no sabemos si es mejor que se concreten o no. O sea, hay anuncios, ¿sí? Recordamos los teléfonos, Andrés. 3221-9087 y 3221-9088. Sí. O también contactarse a través de Facebook, ¿no? Sí. Actualidad Impositiva 15. Sí, acuérdense que ahí... Síganos, pueden bajar los programas, pueden ver los programas. Sí, ahí se pueden ver es todos los programas y también participar de los sorteos de libros, que después vamos a decir qué libros tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una? Bueno. Dale, vamos a escuchar el primer llamado. Sí, buenas tardes. Quisiera preguntarle a las doctoras qué documentación tiene que presentar un taxista para hacer su trámite. Muchas gracias. Bueno, la pregunta obedece a una razón, porque no es que una persona con cualquier actividad pregunta qué documentación. Sí. Está justificado porque se considera al taxista como actividad diferencial. ¿Diferencial por qué? Pues se jubilan a los 60 años, con los 30 años de servicios con aportes. Acá, el decreto que ha regulado todo esto es el 629 del año 73 y tenía la paradoja que en aquel momento los dueños de los automóviles eran los que manejaban, pero 40 años después resulta de que los dueños de automóviles son capitalistas, inversionistas, y ellos se jubilaban con los 60 y los que manejaban con 65. Claro, sí. Bueno, esto de alguna manera se ha regulado, inclusive por un fallo de la Corte, y siguen jubilándose con 60 los dueños de toda la flota y desde luego con 60 las personas que manejan, que están en relación de dependencia, porque se considera que es una actividad insalubre diferencial. Pagan un aporte más de los comunes y la actividad del taxista está regulada, ¿no es cierto? Tienen que tener el certificado de la municipalidad, de las altas y bajas de las licencias continuamente que tienen que sacar. Tiene que tener el carnet de profesional, tiene que tener la baja, si se quieren jubilar, comunicada la baja en la municipalidad, y todas las compras y ventas de los taxis que han teniendo el transcurso de todo. Tiene que justificar 30 años de servicio con aportes. Lo que tiene menor es la edad de jubilación para adquirir el beneficio. Y si una persona los últimos 20 años estuvo, proporcionalmente se hace el ajuste un ajuste con respecto a los 65 de una actividad no diferencial. Lo del cese es importante porque inclusive hay una norma, la 2441, que como se jubilan con un régimen más beneficioso, no pueden seguir trabajando en el mismo régimen. Entonces, la baja en la actividad se exige de como taxista directamente el desprendimiento de toda la flota o lo que tuviera. Sí, ¿no? mira, una jubilación temprana. Otro incentivo para los que quieren Uber, digamos, para... ¿no? Así me jubilo antes. Se también. jubilate como siendo taxista. Bueno, si sacan, le dan, si lo regulan, Si y lo tiene que regulan, tener carnet profesional, sí. Quizás entre en el régimen, ¿no? Sí. Bueno. No es nuestro tema. No nos metamos en un lío bárbaro. Es un berenjenal eso. Después tenemos una manifestación de taxistas acá en la puerta. Sí. Bueno, vamos a otro llamado. Hola, buenas noches. Yo me sé que soy jubilado autónomo
Y yo en los últimos 10 años de mi aportes, aporté doble, o sea, categoría D en ese momento. Después me liquidaron por 42 años de aporte y no tomaron en cuenta esos 10 años que pagué doble. ¿Les corresponde devolverme esos 10 años de ese dinero que pagué 2 veces y que no me liquidaron? Bueno, ese doble, vamos a ponerlo entre comillas, pagó por error 2 veces cada mes, que es doble, es un error y pagó duplicado cuando corresponde uno solo, o doble porque el importe del aporte era superior a la categoría inferior, Sí. que no cabe devolución, o tuvo 2 actividades autónomas, con la cual se regía directamente por la categoría más alta, no se pagaba las Sí, dos, sino la claro. categoría más alta. Entonces, el doble se lo aclaro al señor, nosotros no creemos, nosotros siempre pensamos el cuerpo del delito, vamos a mirar el expediente a ver qué pasó. Sí. Pero también podía haber sido voluntaria, es decir, se arreglaba en la cantidad voluntaria de que uno puede pagar una categoría superior a la que le corresponde, Sí. ¿no es cierto? Entonces, yo considero que no pagó doble, porque no va a pagar 10 años con error todos los meses pagando 2 veces. Sí, sí. Lo que debe haber pagado es la categoría D, que es el doble que pagás en cada etapa de la B. Para mí está hablando de eso. Sí, ¿No es cierto? pagó de Dice más. categoría Sí, pero D. va al fondo del asunto, me lo devuelven directamente. No dice, ¿por qué no cobro un haber más alto? ¿Podría Pide reclamar un haber más alto? por medio de un juicio de reajuste, capaz. Por medio de un juicio de reajuste, si pagó una categoría... aparte, tampoco dice cuándo se jubiló, ¿no? Sí. De acuerdo a la época que se jubiló. Bueno, sería bueno que si que te está llame. escuchando ahora, claro que... Podría hacerse un que haga cálculo la aclaración. tentativo de que pudiera ser una categoría, un haber un poco más alto. Bueno. No hay grandes milagros en el trabajador autónomo con respecto al reajuste, lo aclaro, ¿no? Que está. Recuerden que al 3221-9087, 3221-9088 se contactan, va a haber un contestador, ahí dejan un mensaje como esto que estamos escuchando y la doctora después va a contestar. Sí, y es importante que dejen la mayor cantidad de datos posible, Claro, para- incluso el teléfono, para que a dudas como esta nos podamos contactar. Bueno, vamos a escuchar, a ver, alguno más. Hola, sí. Buenas noches. Yo quisiera saber si el servicio doméstico cobrará la mínima cuando me jubilo. Gracias. Sí, jubilándose como trabajadora doméstica le corresponde el mínimo haber, porque están pagando un mínimo realmente de aportes y de contribución por parte del empleador y corresponde el haber mínimo. Más, si no hubiera haber mínimo, capaz cobrarían menos Sí, que el sí, haber sí. mínimo. Lo que pasa es que hay un telón Un bajo piso, sí. que no puede, claro, que no puede bajarse. Sí, sí. Hoy, ¿te acordás cuánto está hoy el haber mínimo? Sí, está a 4.900 y pico, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y creo que en mayo tienen que cobrar ahora los 500 pesos esos adicionales, los Creo que jubilados, vi ¿no? una, pero alguien consultó sobre eso también. Están todos ahí Sí. viendo en el cajero cuando se acredita. Vamos a una llamadita más. Dale. No, quería consultar si los 500 pesos que otorgaron para jubilados Me adelanté. con la mínima, también le corresponde a aquella persona que cobra una pensión además de su jubilación. Las dos son una mínima. No. Gracias. No le corresponde los 500 pesos porque es solamente a los que perciben una sola prestación mínima. El que cobra pensión y cobra jubilación, ¿no? No le corresponde los 500 Le pesos. estás dando a mi mamá una mala noticia. A la mía también. Espero que no esté A la mía mirando en también. este momento, porque me Bueno, dijo, anda a fijarte al cajero si están los 500 No, pesos. están los hijos para solucionarlo. Le llevas los 500 pesos y mira lo que te sale. Sí, tal cual. Lo mandó el Ahí gobierno. está, ahí Tal está. cual. Bueno, borremos esta parte del programa si puede ser. Bueno, gracias, Cindy. Muy bien. Muchas Hasta gracias. pronto, gracias. Vamos a un breves corte y volvemos. Córdoba, ingresos brutos. Los contribuyentes inscritos como locales de otras provincias y o en el convenio multilateral sin poseer alta en Córdoba deberán informar su condición de contribuyente de extraña jurisdicción a fin de no sufrir las retenciones del impuesto.
Estamos en Actualidad Impositiva, 3221-9087, 3221-9088 y la página de Facebook, Actualidad Impositiva 15. 15, no 2015. Actualidad Impositiva 15 con número. Lo vamos a nombrar a cargo del departamento de marketing del programa. Me puedo hacer cargo, ¿no? Vamos a hablar con alguien que está en prensa a ver si nos da algún consejo. Le damos la bienvenida a Vicente Lorenzo, el secretario de prensa de CAME. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tanto tiempo, ¿no? Recordábamos que desde que estamos con el programa siempre nos visita cuando hay problemáticas de pyme como en este momento, ¿no? Así es. Bueno, bienvenido. A ver, no sé por dónde empezar, digamos. Lo primero que tenemos, que lo anunciábamos en títulos, es este anuncio de paquete, digamos, de medidas para pymes, ¿no? Obviamente es un menú de opciones que van desde lo financiero, pasa por lo tributario también en mucho. ¿Cómo en general, digamos, ahora vamos a ver particularmente, pero en general, cómo están recibiendo esta noticia? La verdad que con mucho agrado, atento a que es la primera vez que se esté hablando del tema pyme desde que asumió el nuevo gobierno, ¿no? Sí. Estábamos preocupados porque la pyme está atravesando una situación realmente crítica, atento a que hay 4 meses de caída de actividad, tanto en la fase industrial como en la fase comercial. En la fase comercial está la situación mucho peor por la curva que está dando la caída, ¿no? Es decir, tuvimos 6,6 de caída en abril y 4,8 el acumulado del primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado. Fuerte. Pero lo que preocupa es la tendencia, ¿no? Es decir, tuvimos un enero de 2,5, febrero 3,8, marzo 5,8 y abril 6,6. O sea que se está yendo a pique y todo aquel que tenga un comercio va a saber lo que estoy diciendo, porque realmente la situación del parate de consumo es muy fuerte. Sí, a mí me asombra mucho, a ustedes les debe pasar, ¿no? Ir a un supermercado, estos grandes, digamos, pero vacío, shopping vacío, o sea, Sí. hacía mucho que no se veía una situación... Y las promociones abundan ahora, así que hay muchas promociones, lo cual denota que las ventas no están andando Sí, como corresponde. por lo menos en estos sectores que ustedes mencionan, el aumento de precios fue sumamente desmedido. Sí, Es decir, hubo mucho toma de colchón que hizo que hay precios que realmente son inconcebibles en la canasta básica. Eso más todos los aumentos que está teniendo hoy el jefe de familia, le aumentó la obra social, la prepaga, las expensas, la nafta, llega un momento que no alcanza, retrae consumo y empieza a dirigir hacia lo que es imprescindible. Y lo estamos sintiendo, ¿no? Sí. Y cuando estamos hablando de pyme, ¿de qué magnitudes de empresas estarían definiendo como pyme? Mira, para el proyecto. Para el proyecto, claro, sí, por supuesto. Hace muy poquito, en marzo de este año, la Secretaría PYME de la Nación reclasificó nuevamente y hizo lugar a un pedido que había hecho CAME de que no sea un único monto, sino que esté clasificado que es micro, que es pequeña. En este caso estableció mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Creo que la mayoría de las medidas anunciadas por el ministro están orientadas a micro y pequeña empresa, que para que tengan una idea, en el sector comercial es hasta 55 millones de pesos anuales. Ajá. Eso cubre, digamos, un espectro importante. Un espectro importante de comercios que están dentro de que es una facturación promedio de 4,5 millones más o menos. No llega a 5, en general están en monotributo y desde ya obviamente no pueden superar, digamos, esos montos. No, pero mediana. Pero claro, digamos, de las medidas anunciadas, por lo que los trascendidos que tuvimos, porque ayer el ministro estuvo en CAME, estarían dejando el tramo 1 y 2 de la mediana empresa, que es lógico porque son empresas, por ejemplo, en el sector comercial, que van de 56 millones a 450 millones, un tramo demasiado largo, ¿no? Pero por lo menos están centralizando el esfuerzo en lo que hoy está en emergencia, que digamos, hoy estamos resistiendo con personal. En el sector nuestro no hay despido, pero no hay despido porque en definitiva la pyme no está teniendo la plata para despedir a alguien. Está necesitando el giro con la caída de ingresos para tapar lo que primero se incendia. El banco, hoy están cobrando una tasa de descubierto del 60 al 70% anual. Sí, si no reponer mercadería, porque si no puede seguir. No, es que hoy ya estás pagando la temporada que está viniendo. La realidad es
AFIP, bueno, AFIP y los distintos organismos de recaudación. Está muy rápida con las intimaciones. Está muy rápida y está intimando cosas viejísimas. Es decir, hoy agarró la cuenta corriente tributaria y te intima por todo lo que dice. Entonces te intima por 200 pesos de multa, por intereses que por ahí pagaste 1 o 2 días. Es decir... Sí, digamos, cosas que técnicamente el contribuyente lo adeuda, es lícito, el tema es la oportunidad. Sí, el tema es el momento. El momento, porque es un momento donde hay caída de ingresos. No es que sobre todo cuando se está hablando, como también lo pusimos, de un eventual blanqueo o moratoria, que la moratoria permitiría, por lo menos por los trascendidos, liberar de sanciones y esas... La verdad que cuando empiezan a intimar a esa velocidad, generalmente es cuando están vendiendo, entre comillas, la moratoria, es decir, generan todo el cúmulo de tareas, de ejecuciones, etcétera, y después generalmente sacan una moratoria que deja sin efecto todo esto y, digamos, uno lo puede reconducir a toda esa deuda dentro del plan de pagos, ¿no? Sí, se da la doble situación. Se da, digamos, esta situación. Sí, es posible. Se da también, hablamos de las pymes, del sector productivo, el sector comercial y también de la FIP. La FIP ve, digamos, también la caída de recaudaciones, porque además las medidas tienden a pérdida de recaudación y a eso se le suma, digamos, la situación esta que comentamos de recesión, con lo cual sale a buscar la cuenta tributaria, todo lo que hay ahí, a intimar rápidamente, y del otro lado lo que encuentra muchas veces es la empresa que no tiene posibilidad. Así es. Los planes son cortos, el financiamiento externo no lo tiene, ¿no? Sí, sería bueno... Sí, perdón. No, y el gran problema es la acumulación de situaciones, ¿no? Es decir, tenés un costo financiero demasiado alto, tenés una carga fiscal excesiva y tenés un acoso por parte de todos los organismos de recaudación, porque no solamente es la FIP la que se está moviendo. Ahora, Vicente, panorama, digamos, creo que nosotros lo tenemos claro y quien nos mira también. Seguro que está claro. Ahora, vamos a las soluciones, ¿sí? Que quizás están dentro de este paquete, quizás no, quizás hacen falta algunas otras cosas. Esto del IVA, por ejemplo, darle... que se pague a los 90 días. Por lo menos da un colchón de un par de meses. ¿no? La verdad que la medida anunciada y que es de rápida resolución, porque va a ser el Ejecutivo el que lo implemente, va a permitir en un periodo muy crítico que es junio, julio y agosto una oxigenación del capital de trabajo, atento que por lo menos pateó esa obligatoriedad para septiembre. También desde CAME estamos reclamando la reinstalación de los mini planes, por lo menos que antes lo habían llevado a 2, después lo ampliaron a 4, que vuelva al régimen anterior a 6, pero dividido por impuestos, es decir, que haya 6 mini planes para todo lo que es tributario, 6 mini planes para toda seguridad social, y que no solamente sean 6 cuotas, sino sean 12. La cuestión que permite tirar esta situación de ahogo financiero para el año que viene, por lo menos, ¿no? O por lo menos llegar a las fiestas. Y creo volver a decir algo que hemos comentado varias veces en el programa, que en realidad la gente que está pidiendo estos mini planes no es porque está aprovechándose de una situación en general, digamos, sino que aquella persona que está pidiendo el mini plan o aquella empresa o aquella pyme es porque tiene el ahogo financiero, es una necesidad que tiene. ¿No? Totalmente. No está especulando financieramente con esto. Generalmente la pyme no especula, la pyme lo que sabe es hacer el día a día. Entonces necesita pagar la quincena, aquella fábrica que está hoy todavía peleando en un mercado que empieza a ser más competitivo a nivel local, porque del exterior ya están entrando algunos productos, no es una invasión masiva, pero ya se empieza a notar el producto importado que empieza a competir con el nacional, ¿no? De eso te iba a preguntar justamente, porque estamos viendo las noticias de Brasil, digamos, la crisis política, pero también económica que atraviesa, y uno ve el mundo sobreofertado de bienes, ¿no? No hay quien compre todo lo que se produce, y nuestro principal socio, que también debe tener excedente de bienes por su propia crisis interna. ¿Cómo están entrando productos? Esto te decía, ¿cómo están viendo el grifo ese del importado? Mira, lo que estamos viendo, que primero las licencias no automáticas están siendo un determinado filtro, pero sabemos que tiene una fecha de vencimiento. Hay sectores más perjudicados que otros en esta ya primera apertura de la economía, por ejemplo el sector marroquinero, la cantidad de aumento en el producto ingresado vía importado está aumentando. No es algo que diga,
estamos siendo invadidos. Pero vamos en una tendencia que merece un monitoreo de parte de CAME, porque puede llegar a afectar en algunos sectores muy seriamente, más cuando se está cuidando el empleo o se trata de cuidar el empleo. Creo que la caída de consumo hace que esa cantidad de productos importados todavía no haya llegado, producto de que no hay a quien vendérselo. Claro, sí. ¿No? Seguramente no hay un importador ávido de traer producto, porque estoquear hoy es un peor negocio financiero que hay. Sí, ¿no? sí. Yo no sé si lo dijiste al pasar, porque sí hubo alguna intención. Dijiste por ahí, porque la pyme no despide porque no puede, ¿no? Justo en momentos que se está tratando el problema del empleo, los despidos, la doble indemnización, etcétera, 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 y donde las pymes tienen posición tomada diciendo, miren, con nosotros no se metan porque nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Miren a las grandes empresas, claro, las que tienen, ahora digamos, cierro el comentario con lo que dijiste, las que tienen plata para echar gente porque nosotros no podemos, ¿no? Una cosa así. Es que esta es la realidad. Nosotros, frente al proyecto de ley de emergencia ocupacional, claramente estamos pidiendo que sea excluido la pyme, porque hoy es un sector que no está despidiendo, pero que sí vive las consecuencias de aquellas grandes empresas que sí están despidiendo. Es decir, hoy tenés grandes empresas constructoras que por el parate de la obra pública están despidiendo, tenés grandes empresas petroleras, tenés grandes empresas mineras, tenés metalúrgica que no pueden más exportar a Brasil producto de que la crisis de Brasil, y todo eso están despidiendo. Podemos estar discutiendo qué cantidad, si tomamos los datos de AFIP o de... La realidad es que el despido se nota, uno recorre la Patagonia y se nota. Nosotros decimos, es un instrumento que para las grandes compañías puede llegar a ser válido, pero justamente a la pyme le trae más problemas que soluciones. Porque la realidad es que hoy pymes necesita replegarse. Si yo tengo 3 talleres metalúrgicos, tengo que irme a 2, o si tengo dos locales comerciales, me tengo que ir a 1. Pero ¿para qué? Para conservar la unidad de negocio. Si a mí me encarecen la salida de ese repliegue, y quiebro con los 3. ¿Y a quién le sirve? A nadie. Ni al empleado, ni al Estado. Entonces, eso fue expuesto en el Congreso, en la plenaria de Presupuesto y Hacienda y Trabajo, y entiendo que gran parte de los bloques de la oposición le entendieron la posición de CAME. Algunos querían que se vote tal cual la ley y inmediatamente sancionan la ley de emergencia PYME. Hay el bloque del Frente Renovador que, digamos, está más alineado a lo que está proponiendo CAME, y bueno, tengo entendido que hasta hoy no daba quórum. No hay quórum, se trata la semana próxima, pero bueno, ahí estaba el tema, si en un solo proyecto esto que estás diciendo, o por ahí se tratan en dos, ¿no? Está bien. ¿Y los incentivos que propone el proyecto, cómo lo ven ustedes? Los que denunció Cabrera. Nosotros lo vemos que, la verdad que nosotros festejamos la derogación de un impuesto tan ridículo como el impuesto a la ganancia mínima presunta, porque recordemos, para aquellos que no son especialistas, que es un impuesto que te hace pagar cuando das pérdida. Y la verdad que las pymes generalmente tienen un problema, y derogar esto le va a oxigenar más, pero mucho mejor es el proyecto del impuesto al cheque, y ayer confirmó Cabrera que es el 100% del impuesto al cheque el que se iría a tomar contra ganancia. Se va a tomar como pago cuenta. Como de alguna manera fue al principio. Como fue, claro, como era la idea. Claro, como era la idea. O sea, queda como un mecanismo de control, pero no de recaudación en este caso. Exactamente. Eso es muy bueno, porque la realidad es que muchísimas pymes que por su característica de funcionamiento hoy casi pagan más de impuestos de cheque de la propia ganancia. Entonces, creo que es una herramienta muy buena. De respecto a lo financiero, nosotros le hemos pedido a Cabrera que celebramos que aumenten del 14 al 16 la línea de inversión productiva, pero que por favor lo escalone por tipo de pyme. Porque la realidad es que hoy se la estaban dando toda la línea, que recordemos que es del 22% tasa subsidiada, se la estaban dando a lo mejor de la cartera, que es la empresa que es mediana y que roza casi en grande, que tiene calificación, que tiene carpeta, que no necesita la plata. Y otro tema también que es importante por lo menos para considerar, y seguramente estarán trabajando, es con los gobiernos provinciales, con el tema de las retenciones, que hay muchísimas empresas y pymes que tienen abultados saldos a favor provinciales de ingresos brutos por todos los sistemas retentivos que hay,
y que esto también las ahoga financieramente, porque sabemos que más allá de que exista la norma, es muy difícil que le gestionar y que le devuelvan la plata. Nosotros justamente esa discusión la dimos dentro del marco de la discusión de otro proyecto de ley que tiene que tiene dictamen favorable, que es el reintegro del IVA por compras de la canasta básica de jubilados y la realidad es que nosotros lo que estamos diciendo que ese es un capítulo de la ley, pero el otro capítulo es que por ley obligan al uso, a la aceptación de la tarjeta de débito. Esto es, nosotros estamos de acuerdo, pero la realidad es que nos succiona fondos por parte de todos los organismos de recaudación provincial. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, nos dicen que nos vamos yendo. Sabés que, Vicente, que tenemos libros, te van a interesar estos, ¿eh? Mirá. Elementos para una reforma tributaria en la Argentina. Impresionante. De Alejandro Otero y Alfredo Iníguez. Se presentó en la Feria del Libro con mucho éxito. Auspiciado por la Universidad Nacional de Moreno. Son profesores de allí. Y después de Abullati, gestión de empresas, sector primario, agropecuarias, avícolas, citrícolas, frutícolas, mineras, ganaderas, ovinas, tamberas. Todos estos dos libros están para sorteo, ¿sí? Sí. Entre todos los que compartan en nuestra página de Facebook, ¿eh? Así que, bueno, aquí están. Creo que tenemos una semana más todavía para que sigan ingresando. Gracias, gracias por habernos acompañado. Suerte con los proyectos y con el año que viene todavía, que bueno, parece un poco duro. Nos vamos. Excelente semana. Excelente semana. Nos vemos dentro de 7 días con más actualidad impositiva. Chao.